Mis hermanos, ahora sí, Dios me lo bendiga a todos. Muy buenas tardes. Que la bendición de Dios esté en cada uno en su vida y la paz del Señor pueda rebosar en sus corazones. Estoy contento porque hoy es viernes y un día más, un viernes más para seguir aprendiendo acerca de la palabra del Señor, seguir aprendiendo acerca de la Biblia tan importante que es, acerca de este hermoso pero poderoso libro que el Señor nos ha entregado, que usted y yo tenemos que tener el deseo día tras día de poder estudiar y analizar este libro. Bueno, mis hermanos, lo primero que quiero decir es que tenemos problemas en una de las plataformas, en YouTube. No estamos transmitiendo en este momento, lamentablemente. Por eso le escribí un mensaje a algunos de los hermanos, muchos de los hermanos, para que se trasladaran al Facebook. Ojalá que logren poder ir hacia allá, hacia el Facebook, porque hoy no vamos a estar en YouTube. Es algo de última hora y sé que para muchos les va a costar hacer esa transición. Ojalá que logren poder hacerlo y que estén con nosotros durante estos minutos donde vamos a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, ojalá que nuestros hermanos que están acostumbrados a estar conectados en la plataforma YouTube hagan el esfuerzo y se animen a pasar al Facebook. Yo sé que será difícil crear una cuenta inmediatamente, pero pídele que le pidan al Facebook a alguien prestado para que puedan conectarse, ¿sí? Y de esa manera ustedes puedan también compartir esta transmisión. Bueno, mis hermanos, como siempre digo, ojalá que también ustedes, los que están conectados hay mucha cara triste porque no están en YouTube. Lamento eso, mis hermanos, pero ojalá hagan un esfuerzo y puedan ustedes trasladarse al Facebook. Como siempre le digo, compartir la transmisión es importante para que otros también puedan recibir la palabra del Señor. Yo lo hago, lo estoy haciendo en este momento. Pongo compartir. Donde esté yo allí, le doy compartir para que entonces esta palabra del Señor corra y vida puedan ser alcanzadas por el Señor. Y no solamente vida no creyentes, inclusive cristianos también puedan recibir en este día palabra del Señor. Entonces, les animo a hacer eso, hermano, a compartir esto para que el Señor pueda hablar a algunos corazones, a algunas vidas, así como yo lo acabo de hacer en este momento, ¿sí? Vamos a comenzar con una oración para entonces dar inicio al estudio de este día y esperando en el Señor que esta palabra o este estudio que vamos a tener pueda ser de bendición para su vida. Por favor, acompáñenme a orar. Buen Dios, una vez más agradecido por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú puedas hablarnos a través del estudio de tu palabra en este día, que cada uno de los hermanos que están en este momento conectados a través de esta plataforma Facebook, Dios, tú puedas hablar a sus vidas y que cada día más podamos enamorarnos, Padre, del estudio de tu palabra, de la lectura de tu palabra, Señor, y que podamos descubrir a través de ella todas las verdades que tú tienes para nuestras vidas, Señor, las promesas, pero también las instrucciones que tú quieres que nosotros sigamos como hijos tuyos, Padre. Muchas gracias, Dios. Bendice pues la vida de los que hoy están viendo, escuchando, para que esta palabra haga vida en sus vidas, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero aprovechar el tiempo, e ir directamente al estudio de la palabra. Estamos hablando de un tema que para mí en lo particular ha sido bien impactante, bien fuerte, porque en estos últimos tiempos ha estado sucediendo dos cosas. Uno, que hay personas que no están creyendo en la Biblia. Sí, están dejando de creer en la palabra del Señor. Y con mucha fuerza, hermano. Hoy en día se ha trabajado una estadística donde se ha bajado aproximadamente un 35% de personas que han dejado de creer en la palabra del Señor. Entonces, esto es importante porque el tema que estamos hablando hoy es sobre justamente la Escritura y su veracidad. Entonces, esa es la primera vertiente, gente que está dejando de creer en la Biblia, pero hay otra vertiente que hoy en día, inclusive dentro de las propias iglesias cristianas evangélicas o en las denominaciones religiones, están usando otra fuente de autoridad, otra fuente de guía, otra fuente donde ellos pueden tomarse para saber si lo que van a tomar o decidir es correcto o no es correcto.
Y yo estoy convencido, y así enseño en mi iglesia, y yo espero que tú también lo tengas en consideración, que nuestra única fuente de autoridad es la Biblia, es la palabra del Señor. Esta es nuestra fuente de autoridad. Por supuesto, los pastores fueron colocados en las iglesias como guías espirituales, como autoridad espiritual, pero la palabra está por encima de cualquier palabra de un pastor o de cualquier líder dentro de la iglesia. La palabra del Señor es la que debe guiar tu vida. Los pastores estamos para suministrar y proveer alimento espiritual a las ovejas, pero más allá de eso, cada persona es responsable también, como siempre lo he dicho, cada persona es responsable de su vida espiritual, cada persona es responsable de escudriñar la palabra de Dios y recibir instrucciones acerca de la palabra de Dios. Por eso usted y yo debemos aprender, saber lo que dice la palabra del Señor. Y referente a eso estoy contento porque hay hermanos que han tomado la decisión y glorifico al Señor por eso, porque hay hermanos, no solamente de nuestra congregación, sino de otras congregaciones, que han tomado el desafío de leer la Biblia durante este año. Y yo he llamado este plan Leo mi Biblia en un año. Y yo agradezco al Señor y animo a los hermanos que están leyéndola a que continúen allí. Y si se han atrasado un poquito, pónganse al día. Y si no, llámenme por teléfono, que yo veo cómo hago para que usted se pueda alinear a nuestro plan de lectura. Pero no deje de leer la Biblia, por favor. Y animo a todos aquellos que no la están leyendo a que lo hagan. Independientemente si está con nosotros en este plan de lectura, quiero animarle a que se involucren en este plan de lectura para que podamos leer la Biblia durante todo este año. Estamos hablando sobre la Escritura y su veracidad. Quiero hacer un pequeño resumen de estas 2 últimas semanas para que usted y yo estemos como en el contexto de lo que estamos estudiando. Yo quiero hacer este resumen para que usted y yo refresquemos lo que está allí en nuestra mente. Y en cuanto a la Escritura y su veracidad, hablamos en primer lugar sobre la autoconfirmación de las Escrituras. La autoconfirmación es un término que usted y yo debemos manejar, que esto consiste que las Escrituras dan testimonio sobre sí misma de diversa manera que ella es la palabra de Dios. A esto es lo que nosotros decimos la autoconfirmación. Entonces, la misma Escritura, es decir, la misma Biblia, habla a sí misma, se refiere a sí misma como la palabra de Dios. Esto es sumamente interesante, hermano. ¿Por qué es sumamente interesante? Porque ella misma se confirma que Dios, y como yo lo puse allí, la Biblia fue escrita por el mismo Dios. Y me gustaría que pudiéramos pasar esa lámina y podamos ver que en primer lugar, la Biblia fue escrita por el mismo Dios. Y ahí ustedes lo pueden conseguir en varios textos de la palabra del Señor. Solamente mencionó 2 textos, 3 textos. Cuando el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí al monte y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y vemos como Dios dice que ha escrito esas tablas de la ley y de los mandamientos. Entonces vemos claramente cómo en la Escritura, en la palabra del Señor, Dios dice que Él escribió con su propio dedo parte de lo que tenemos aquí en este libro. Pero también Dios ordenó a hombres que escribieran lo que Él le decía para ser guardado en un libro. Nosotros lo llamamos hoy Biblia, porque acuérdate que la Biblia lo compone realmente 66 libros. Biblia es biblioteca, es la composición de 66 libros que hace una sola. Ya está el Antiguo y Nuevo Testamento, pero esos son 66 libros que hoy nosotros llamamos Biblia. Entonces hay texto bíblico donde dice esto, que Dios ordenó a hombres que escribieran lo que Él le iba a decir. Y vemos allí que entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Se da cuenta, Dios le dice a Moisés, escribe. Pero también en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, Dios le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Vemos nuevamente la instrucción de Dios diciéndole a Juan que escriba lo que se le ha sido revelado, lo que se le ha sido mostrado a Juan. Entonces vemos que en primer lugar Dios escribió con su propio dedo parte del libro,
pero también vemos que Dios le dijo a hombres que escribieran lo que Él le había revelado, lo que Él le había mostrado a través de visión, sueño, y eso lo podemos ver porque en la Biblia, hermano, hay muchos registros acerca de esto. En tercer lugar, que en otros casos, Dios le dio a los profetas visiones que ellos posteriormente registraron por escritos. Vemos ahí Daniel capítulo 7, uso esto como referencia solamente porque hay muchos escritos donde vemos que Dios, una vez que le reveló o le mostró en sueños visiones, sin haberle pedido que escribiera, ellos, estos hombres, estos profetas, escribieron posteriormente. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vemos a Daniel diciendo que él mientras que él dormía, mientras estaba en su lecho, dormía, se encontró de que Dios le dio una visión y no vemos registro que Dios le estaba pidiendo que escribiera. Sin embargo, él entendió que lo que estaba recibiendo era necesario escribirlo para luego relatarlo o decirlo. Entonces vemos cómo Dios en todas las maneras va manejando el asunto de la formación de su palabra. Entonces vemos tres maneras. Y a todo esto, hermano, es lo que nosotros llamamos la autoconfirmación. La Biblia es la palabra de Dios. De estas tres maneras, y vamos a seguir viendo y usando otros también, vamos a decirlo, argumentos, porque ya por sí este primer argumento quizás no había más lugar para más argumentos, porque ya decir que la Biblia se confirma, da evidencia de que ella es palabra del Señor, ya sería para nosotros suficiente. Pero yendo a otro contexto, podríamos nosotros decir que, o dar otras evidencias, aun cuando, hermanos, su veracidad, y me gustaría leer esta partecita, su veracidad no depende del testimonio de hombres o instituciones, sino que su veracidad radica en la misma persona de Dios. Quiere decir esto, que Dios mismo nos está diciendo que esta es su palabra. Entonces, a las dos vertientes que hoy en día nos encontramos, aquellos que han dejado de creer en la Biblia como palabra del Señor, quiero recordarte que el mismo Dios te dice que esta es su palabra y como tal debes honrarla, respetarla y obedecerla. Y es nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad que el Señor nos ha dejado. Y a la segunda vertiente que está usando otro tipo o fuente de autoridad, recordarte que esta es la única fuente de autoridad, el cual tú debes llevar, el cual tú debes creer y del cual tú debes también obedecer. Entonces, sin perjuicio a lo anterior, como dije, también hay tres razones más del por qué debemos convencernos de que ella es la palabra del Señor. Y yo quiero mencionarlas rápidamente. Tres evidencias que nos deben convencer que la Biblia es la palabra del Señor. Ya di la primera que más que suficiente, ya se autoconfirma a sí misma. Pero hay tres evidencias más que nos debe convencer, y esta palabra yo quiero resaltarla una vez más. Convencer. Nos debe convencer, debemos estar convencidos, porque si tú lees la Biblia y no estás convencido de que ella es la palabra del Señor, entonces ella no te va a hablar, ella no te va a decir realmente las verdades que el Señor tiene para tu vida. Entonces tenemos la primera evidencia, es la evidencia histórica. Las evidencias históricas. Tenemos la receptividad de la iglesia primitiva y las características intrínsecas de la misma Biblia. La semana pasada estuve hablando sobre la evidencia histórica, pero antes de dar este resumen de la evidencia histórica, que es la primera evidencia de que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios, antes de continuar, entonces vamos primero a escuchar una alabanza, un tiempo de adoración. Para ahí usted busca el papel, busque su lapicero, su pluma, y de esta manera usted va a anotar todo lo que usted va a recibir en esta tarde, ya casi noche, y también fresca aquí en el sur de Chile, que ha estado lloviendo, ha estado bien fresca el día de hoy. Vamos a alabar al Señor. Hola mis hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Hoy le invito a que usted pueda cantar
a que el lugar en donde esté se llene de alabanza y adoración. Y qué bonito que Dios pueda escuchar su voz y pueda escuchar su pasión. ¿Está preparado? Y vamos a cantarle que todo es de Él y todo es para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre. Amén. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre. Amén. Al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, al sea la gloria, por siempre. Amén. Al sea la gloria, por siempre. Amén. Gloria, gloria, por siempre. Amén. Por supuesto, a Él sea la gloria por siempre, por siempre. Y damos gracias al Señor, y a Él sea la gloria también por habernos regalado y dejado su palabra, que si la leyéramos y la tomáramos muy en cuenta, nos ahorraría muchos dolores de cabeza, mis hermanos, muchos dolores de cabeza. Necesitamos ser obedientes a su palabra, necesitamos practicar su palabra. La Biblia es palabra de Dios. Ella misma se autoconfirma y se dice, fue escrito por el dedo de Dios, mandó a Dios a escribirla, y también hombres que a quien Dios les reveló sueños y visiones también escribieron. Y eso es sumamente importante. También estamos dando otra evidencia, y en esta oportunidad, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la evidencia histórica. Evidencia histórica. La investigación histórica, y eso es interesante utilizar la palabra investigación histórica, nos ayuda a estar seguros y convencernos de la fiabilidad de la Biblia. Hermanos, la Biblia usted debe estar seguro que ella es fiable, ella es confiable, ella es segura, y que ha sido entregado a nosotros a través del Espíritu Santo que Dios inspiró a hombres para que escribieran su palabra. Pero trabajemos un poco acá, y hablando de evidencia histórica, tenemos en cuenta sus orígenes apostólicos. Sí, la Escritura, la Biblia, muchos de esos libros, hablando específicamente del Nuevo Testamento, sus orígenes apostólicos nos ayuda a confiar en los libros del Nuevo Testamento. Nuestra doctrina, por lo menos la iglesia bautista, por lo menos nuestra iglesia, nuestra doctrina está fundamentada en la enseñanza apostólica.
Y es por eso que tan importante es el estudio, hermanos, sobre la carta Paulina específicamente. Por supuesto, todos son importantes. Hoy comenzamos con la carta a los romanos, por ejemplo, y animo a los hermanos que están leyendo la carta a los romanos que por favor lo lean con bastante detenimiento, con bastante atención, con calma, porque allí hay muchos fundamentos doctrinales que usted y yo debemos tener en cuenta, sobre todo estos movimientos que hoy en día se están levantando, estos judaizantes, estos movimientos que están tratando de judaizar al cristianismo. La carta de Romanos nos da bastante luz en contra de este movimiento. Entonces, nuestro fundamento, dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo por supuesto la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero el saber, hermano, que original en el tiempo del origen de la creación, por lo menos en el Nuevo Testamento, y vamos a hablar luego un poco del Antiguo Testamento, los hombres que Dios en su momento llamó apóstoles, que a sus discípulos, que le dio la enseñanza directamente, ellos fueron los encargados de escribir lo que hoy en día nosotros tenemos, en este caso del Nuevo Testamento. Y por supuesto, del Antiguo Testamento también, hombre que Dios eligió, y puedo utilizar la palabra seleccionó también, para que llevaran a cabo esto de escribir su palabra. Pero hablemos también de otra parte histórica, sobre el proceso de la formación de la Biblia. Ya por decir que fue escrito por los apóstoles, debería dándonos un poquito de tranquilidad. Pero veamos un poco de historia. El proceso de formación de la Biblia. La Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años, entre el 1400 a.C. a 100 después de Cristo. Hermano, estamos hablando de 1500 años de formación. Eso nos da a nosotros bastante fuerza en entender de que Dios estaba allí presente durante esos 1500 años para que hoy nosotros tuviéramos la Escritura. Y como digo, fue también escrito por más de 40 hombres que inspirado por Dios, y cada uno de ellos escribieron, y esto es importante resaltar, cada uno de ellos escribieron influenciado por sus estilos y características propias según su experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ciertamente Dios escogió a hombres y mujeres para escribir su palabra, algunos, como yo lo llamo también, autores o coautores de este proceso, pero al final Dios era el que tenía con su inspiración, control absoluto de este proceso. Pero esto no quiere decir que Dios tenía personas que estaban recibiendo dictados, sino que Dios respetaba el estilo de cada uno de ellos, la característica propia de cada uno de ellos y la experiencia de lo que ellos estaban viviendo. Por eso nosotros vemos diferentes formas de estilo en las escrituras, en la palabra. Cuando usted lee la Biblia, la forma como escribió Esdras es muy diferente a la forma como escribió Nehemías también, inclusive. Y así también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la forma como escribió Moisés, el Pentateuco, es totalmente diferente a como lo escribió David. David escribió los Salmos, por ejemplo, y David lo que hacía era puro poema en esos casos. Pero ahí también la palabra del Señor estaba siendo escrita. En el Nuevo Testamento, en la forma como escribió Pablo las cartas, muy diferente a como la escribió Pedro, o muy diferente a como lo escribieron los evangelistas. Entonces vemos que Dios estaba respetando el estilo de cada quien, pero ahí por encima de los estilos de cada quien, de la característica propia de cada quien, estaba la inspiración de Dios ahí presente, tomando control para que la palabra del Señor fuera escrita. Existen más de 25,000 manuscritos, pero quiero resaltar hoy texto recibido y el texto crítico. Esos son dos tipos, son grupos de manuscritos que están divididos de esta manera, conocido como los textos recibidos y los textos críticos. Hoy en día se maneja más el texto crítico, que estamos hablando más de 5,500 manuscritos que han sido recuperados, si lo podríamos decir de esa manera, y que lo que vienen a hacer es apoyar más esos escritos recibidos o más tempranos en el tiempo histórico, porque los textos críticos son más antiguos. Pero tenemos entre los dos, entre los textos recibidos y los textos críticos, tenemos más de 25,000 manuscritos
que vienen a reforzar esa enseñanza de la palabra del Señor. Y como yo digo allí, que es más que cualquier obra literaria antigua. Por ejemplo, tenemos la obra literaria de Homero, la Ilíada, que ella apenas tiene 643 y también data de 600 antes de Cristo, ¿ya? Y vemos que apenas hay 643 manuscritos. Quiere decir que la Biblia supera por encima de cualquier obra literaria escrita en esta historia, en esta humanidad. La Biblia supera a cualquiera de ellas, a nosotros decir que hay más de 25,000 entre el texto recibido y el texto crítico. Eso nos debe dar tranquilidad, hermano, de saber que esta palabra que tenemos, Dios la ha resguardado y la ha cuidado en la historia de la humanidad. Y que, hermano, pensar que este es un libro más hecho por hombre y que haya podido soportar la historia, haya podido soportar cualquier proceso de querer destruirla y cómo ella se ha podido sostener en el tiempo, hermano, pensar que es un libro más es absurdo. Es absurdo porque cualquier libro, no ha habido un libro que ha tenido más ataque que la palabra, que esta Biblia. Ha sido atacada, hermano, de diferentes momentos, de diferentes tiempos y de diferentes formas. Y aún así ha podido sostenerse en el tiempo. Y hombre que Dios usó para resguardarla y cuidarla, aún por encima de su propia vida. Y no solamente en los tiempos antiguos, sino aún en los tiempos más modernos. ¿Cuántas personas murieron para que nosotros hoy tuviéramos la Biblia, por ejemplo, en nuestro idioma? Para poder ser traducido de latín a otro idioma, hermano, fue un proceso muy duro y muy difícil. Y aún así el Señor ha hecho que su palabra se sostenga y que ella hoy en día corra hasta lo último de la tierra. Y estamos orando para que eso es así. Hermano, si a usted no le da tranquilidad de saber todo lo que hoy yo le he dicho, que esta Biblia en el transcurso de la historia el Señor la ha sostenido y que hay más manuscritos que cualquier obra literaria escrita en la humanidad y que tiene más de 1500 años y que fueron escritos por apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento, que estuvieron cerca de Jesús. Si usted eso no le da tranquilidad para saber y decir, oh Dios, este libro, su origen es divino, su origen es Dios, bueno, no sé qué más le puede dar. Le puede dar más tranquilidad. Sin embargo, tenemos lo que hoy nos corresponde, que es la receptividad de la iglesia primitiva. Enfocado un poco más del Nuevo Testamento sobre todo. Pero vea, la amplia recepción de los libros bíblicos en el pueblo de Dios a lo largo de los siglos también es un testimonio acerca de su divinidad. Es decir, ¿cómo fue recibida estos libros? Quizá podríamos hablar un poquito del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento yo puedo decir ahí que en cuanto al Antiguo Testamento no hubo disputa acerca de su inspiración entre los judíos antes de Cristo. Es decir, todos los judíos antes de Cristo estaban totalmente convencidos que el Antiguo Testamento eran libros inspirados por Dios. El mismo Jesús la confirmó cuando dijo que en ella estaba la vida eterna. El mismo Jesús citó el Antiguo Testamento en Juan 5:39. Jesús, refiriéndose al Antiguo Testamento, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se da cuenta, hermano? El mismo Jesús dio referencia al Antiguo Testamento, considerando que de ella viene o da vida eterna, y para que pueda dar vida eterna, por supuesto, tiene que ser inspirada por Dios. Y ya nosotros hemos trabajado un poco ese texto en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice que la palabra de Dios es inspirada, esa palabra es inspirada por Dios. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, esa recepción que la iglesia primitiva tuvo acerca de estos 27 libros del Nuevo Testamento, que daba confianza a ellos, y lo vamos a estudiar más adelante, cómo ellos recibieron esas palabras, esos escritos que hoy en día nosotros tenemos. Eso a nosotros nos debe dar tranquilidad también, porque la iglesia primitiva no era una iglesia tonta, se lo voy a decir de esa manera.
Ellos, inclusive hay registro en Hechos, cómo ellos estudiaban, escudriñaban para saber si lo que se estaba enseñando era palabra cierta, palabra del Señor. Pero como quiero decirle, vemos los mismos apóstoles, y me gustaría que usted viera esto, los mismos apóstoles la usaban para argumentar acerca del cumplimiento de las escrituras en el Antiguo Testamento. Ahí vemos, por ejemplo, 3 textos en Hechos 2:16, cuando Pedro defiende aquel hecho del Pentecostés que descendió y comenzaron a hablar lengua y la gente se burlaba. Pedro cita a Joel 2 del 28 al 32, lo podemos ver claramente. Allá en Hechos 2:25 también, cuando habla acerca de Jesucristo. El Salmo 16 del 8 al 11 también, Pedro cita también Salmo 16 del 8 al 11, y así también Hechos 4, 25 y 26. Su poder para transformar vida era un hecho real y por esa razón lo hicieron parte de su día a día. Hermano, la iglesia primitiva, y vamos a trabajar luego sobre eso, cuando ellos recibían la carta Paulina, la carta de los apóstoles, ellos veían cómo esas cartas transformaban, impactaban sus vidas. Y no solamente tenían como guía el Antiguo Testamento, sino que fueron, podría yo usar esta expresión, fueron sustituyendo las enseñanzas del Antiguo Testamento por las enseñanzas del Nuevo Testamento, por supuesto, porque bajo un nuevo pacto hay una nueva realidad. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo el pueblo, la iglesia primitiva estaba preparándose y entendían que Dios estaba revelando algo nuevo, porque la máxima revelación fue Jesucristo. Esa fue la máxima revelación. Y ellos estaban acostumbrados que cuando Dios iba revelando algo, todo lo que Dios iba revelando lo iba plasmando, o se iba escribiendo. Y así vimos cómo fue la formación del Antiguo Testamento. Por lo cual ellos estaban a la expectativa de eso. Pasemos por favor a la segunda lámina. Y tenemos ahí que la comunidad cristiana primitiva, ¿sí la tenemos? No la tenemos. Bueno, me gustaría leerla. La comunidad cristiana primitiva tenía conciencia de que Dios iba a dar más escritura aparte del Antiguo Testamento. A lo largo de la historia, cuando Dios obraba para salvar a su pueblo, siempre había dado texto inspirado para registrar y aplicar a las siguientes generaciones los grandes hechos que Dios había estado haciendo. Entonces, la iglesia primitiva sabía, como dije al principio, que cuando Dios estaba obrando para hacer algo por su pueblo, por eso que se le llama los 450 años de silencio entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Mateo. ¿Por qué? Porque para el pueblo Dios no había obrado allí, por lo cual no había escrituras. Pero cuando ellos vieron lo que sucedió con Jesucristo y la revelación y el cumplimiento de las profecías, la iglesia primitiva estaba consciente de que Dios iba a dar más escrito entonces, como era costumbre en el Antiguo Testamento. Por eso ellos estaban allí atentos de eso, porque sabían que estos nuevos libros, inspirados por Dios, por supuesto, que se iba a registrar los hechos históricos del momento, del tiempo de Jesús, pero que también iba a servir para las nuevas generaciones, tal cual como ocurrió en el Antiguo Testamento. Ahora que Dios había obrado de una manera definitiva a través de la persona de Jesucristo y había establecido un nuevo pacto en Jesús, era de esperar para la iglesia primitiva de que entonces hubiese más escritura para registrar, para interpretar y para preservar las buenas nuevas de salvación. Mire, hay un texto interesante en Juan capítulo 16, versículo 13, que nos demuestra que Jesús fomentó antes de que ocurriera esta expectativa de que iba a ocurrir o iba a haber la necesidad de nuevas escrituras o que iban a surgir nuevas escrituras. El texto de Juan capítulo 16, versículo 33, también nos habla que Jesús advierte o
prevé que van a suceder nuevas cosas y que estas nuevas cosas de alguna manera serán necesarias ser escritas. Entonces eso es importante, hermano, saber cuál era la perspectiva, el contexto de la iglesia primitiva cuando ellos estaban viendo que Dios estaba revelándose, que Dios estaba mostrando cosas, hermano, y por eso que yo quiero hacer un paréntesis, por eso que en el Nuevo Testamento vemos hechos puntuales que hoy en día quizás no lo estamos viendo. Esas manifestaciones milagrosas, poderosas, que la sombra de Pedro sanaba, esos milagros que ocurrían, era Dios actuando de una manera contundente, poderosa, para que se estaba formando o dándole forma a la primera iglesia, la forma como el Espíritu Santo obraba, que claro, creo firmemente que también lo hace hoy en día, pero de la manera como obró en la primera iglesia o en la iglesia primitivas, por supuesto no es parecido a lo que hoy en día está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba formando su iglesia. Entonces era necesario que todo esto que estaba ocurriendo también fuera escrito. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones recibieran de esas instrucciones. Y dice la siguiente lámina: la nueva generación de los apóstoles vio el cumplimiento de esta promesa en la inspiración de nuevas escrituras. Por ejemplo, aquí viene algo interesante, hermano. Y los mismos apóstoles ya estaban comenzando a entender que nuevas escrituras estaban surgiendo. Pedro creía que las cartas de Pablo que él había visto eran como las otras escrituras, es decir, al mismo nivel que la Biblia hebrea, es decir, que el Antiguo Testamento. Pablo dice, y usted lo puede ver ahí en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16, que Pablo dice que estas cartas, 2 de Pedro 3, 15 y 16, Pedro dice que estas cartas que él estaba leyendo de Pablo eran parecidas. Y cuando utiliza la palabra parecida, está hablando de autoridad. De esa autoridad que tenía el Antiguo Testamento, por lo cual debe ser tomada las cartas de Pablo con la misma autoridad. Pero se da cuenta, hermano, y a mí yo quiero leer un poco. Pablo identificó algunos de sus propios escritos con la palabra de Dios. Para mí fue interesante, o siempre ha sido interesante, cómo Pablo considera que sus escritos o su palabra, lo que él estaba escribiendo, eran palabras que venían del Señor. Es decir, Pablo en un momento se estaba identificando de que estaba recibiendo inspiración del Señor. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 14, versículos 37 y 38. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que lo ignora, ignore. Pero Pablo estaba diciendo, hermano, en este texto, 1 Corintios 14, versículos 37 y 38, Pablo estaba diciendo que lo que él estaba escribiendo era mandamiento de Dios, hermano. Imagínese el nivel de comprensión que ahora Pablo estaba teniendo en cuanto a esos escritos, por lo cual lo que hemos leído Pablo y lo que hemos estado indagando sobre él, vemos con qué cuidado escribía las palabras, con qué cuidado él instruía a los hermanos, porque de alguna manera Pablo estaba como entendiendo que, como que el Señor me está, y no tengo la menor duda que Pablo cuando comenzaba a escribir, se le abría la mente como una visión, y que todo lo que estaba recibiendo, Pablo lo estaba plasmando. Y mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Vea la seguridad de Pablo de que lo que estaba escribiendo era mandamiento de Dios, que mira cómo Pablo dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Sí, Pablo estaba diciendo que tenían que obedecer a las cartas que él estaba escribiendo. Y estoy consciente también, y creo que no solamente Pablo se refería a sus cartas como tal, sino a todas las cartas que los apóstoles estaban trabajando en ese momento.
Pedro también escribió, Santiago, aunque Santiago no fue directamente apóstol, fue hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, pero estaba escribiendo. Las cartas de Juan estaban siendo escritas. Los evangelios también estaban siendo escritas, la de Mateo estaban siendo escritas, ¿no? Entonces eso es importante. Ya Pablo estaba entendiendo que la palabra de Dios, una nueva escritura estaba naciendo y que la iglesia debía recibirla. Y hermano, por supuesto, la iglesia primitiva así lo recibió, como esas cartas inspiradas por Dios. Se dice que esas cartas eran vistas como algo bellas, hermosas, aun cuando en muchas de esas encontramos a un Pablo regañando a la iglesia o los hermanos de la iglesia, por ejemplo la iglesia en Corinto, como Pablo le hablaba con bastante fuerza, a los Gálatas le llamaba insensatos, a los Corintios le llamaba cristianos carnales, pero a pesar de todo eso, eran consideradas como una carta con mucha belleza, con mucha hermosura. ¿Por qué, hermano? Porque esas cartas estaban siendo inspiradas por el Señor. Y por más duras que fueran esos escritos, las vidas de aquellos estaban siendo transformadas. Hermano, para ir concluyendo, quiero terminarlo de esta manera, así, pero yo quiero que no se le olvide esto, ¿ya? El hecho de que las comunidades cristianas iban reconociendo y recibiendo los libros bíblicos era un testimonio acerca de su divinidad. Estos libros, es decir, estas cartas, estos 27 libros del Nuevo Testamento, eran poderosos para producir fe en ellos mismos. Y su aceptación en la comunidad cristiana testificaba de esta realidad. Hermano, dicho de otra manera, las cartas paulinas, la carta de los 27 libros, en su diferente literatura o formación, 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, para la iglesia primitiva estaba produciendo en ellos mismos una fe de transformación en sus vidas. Por eso que cuando ellos recibían las cartas, menciono la carta paulina porque quizás son las más conocidas, ellos buscaban de que esas cartas fueran leídas, porque la Biblia nos enseña que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que todas las cartas eran leídas públicamente, eran leídas en las iglesias, abiertamente, y no solamente en las iglesias locales, sino que hacían grandes esfuerzos para que esas cartas también fueran trasladadas a otras iglesias. Inclusive se escribían como repitiendo esas cartas de tal manera que otras puedan recibirlas, y esa es la razón por la cual hay tantos manuscritos hoy en día. Si hablamos de los manuscritos críticos, hay más de 5.500 manuscritos, porque justamente la gente, era tanta la transformación y la pasión que ellos recibían por las cartas del Nuevo Testamento, que ellos la repetían, la escribían para que otros puedan ser bendecidos. Así como usted comparte este enlace de la misma manera, así también, cuando su vida es bendecida, usted quiere que otro sea bendecido también. Entonces, de esa manera usted quiere que la palabra del Señor corra en la vida de otro. Entonces, de la misma manera, hermano, yo quiero que usted entienda y tenga tranquilidad que este libro es la palabra del Señor. Porque Dios mismo se autoconfirma y dice que Él la escribió, que mandó a hombres escribirla y que hombres recibieron visión, revelación para ser escrita. Pero no solamente eso, sino que hay evidencias históricas de que demuestran que esta es palabra del Señor. Su origen tiene que ver con los apóstoles, directamente en el caso del Nuevo Testamento, pero también la recepción con que la iglesia primitiva tomó estas cartas, estos libros, y cómo ellas fueron impactados, estos hombres, estas mujeres, a través de esta escritura, es otra evidencia de que ella es la palabra del Señor. Y tener un poquito de sentido común, porque yo creo que hay que ser bien ignorante, ¿verdad? O bien terco de creer lo contrario, cuando uno tiene un poquito de sentido común y pensar todas las dificultades que este libro ha tenido en los transcurrir de los tiempos, de la historia de la humanidad, y que a pesar de eso, ella se ha sostenido y se ha mantenido. La han tratado de quemar, la han tratado de enterrarla, la han prohibido en muchos países. Mire, le voy a dar un ejemplo. China es un país donde está prohibido leer la Biblia. Prohibido. Bueno, en China es el país que más lee la Biblia.
donde hay más libros que se han introducido en China. Entonces es increíble que este libro ha tratado de ser apagado, y cuanto más tratan de apagarlo, más la Biblia se distribuye en el mundo, surge en el mundo. Entonces hay que tener un poquito de sentido común para preguntarse, ¿quién hace? ¿Quién hace para que eso sea así? ¿Quién lo permite? ¿Y quién produce todo esto? Bueno, su autor principal, Dios mismo. Acabar con la Biblia es como querer acabar con Dios, hermano. Y como ya lo vimos la semana pasada y hoy lo vuelvo a confirmar, dice la palabra que ni una palabra va a pasar hasta que cada una de ellas cumpla su propósito. Dicho esto, hermano, esta es la segunda evidencia. La semana que viene vamos a estar trabajando, si así el Señor lo permite, la tercera evidencia. Hemos trabajado la evidencia, si lo puede, ¿no la tiene ahí, Fabiola? Por favor. Dice la primera evidencia, aparte de la autoconfirmación, que lo trabajamos la semana antepasada. La semana pasada trabajamos la evidencia histórica. Hoy estuvimos trabajando sobre la receptividad de la iglesia primitiva. Y la próxima semana vamos a estar trabajando sobre las características intrínsecas de la misma Biblia, la misma esencia de la Biblia. ¿Qué hace en sí la Biblia? ¿Qué característica propia tiene ella que la hace tan poderosa, tan determinante y que nos produce lo que ella hace cuando la leemos? Vamos a estar trabajando con él la próxima semana y de esa manera vamos a ir terminando este bloque. Bueno, mis queridos hermanos, yo espero que esta enseñanza del día de hoy haya confirmado y afirmado de que la palabra que tenemos aquí, este libro que tenemos aquí, es palabra de Dios. Y que hoy su corazón esté más convencido que nunca, pero más que convencido, esté entusiasmado de leer esta palabra, de leer este libro. Hermano, le animo a leerla, por favor, léala. Si usted no está leyendo 4 capítulos diarios, por lo menos lea un capítulo diario. Lea un capítulo. Con que ese capítulo usted lea, bueno, Dios va a trabajar y obrar en su corazón. El desafío es que lea 4 capítulos diarios. Pero si no puede leer los 4, lea 1. Si no puede leer 1, si no puede leer 4, lea 2. Pero lo importante, hermano, es que lea la Biblia para que ella produzca ese poder transformador, sanador, que ella solamente sabe hacer. Dicho esto, mis hermanos, me despido de ustedes, esperando que esta palabra haya sido de mucha bendición. Por favor, quiero invitarle a una última oración. Buen Dios, agradecido estamos por tu palabra que nos has entregado, Señor. Permítenos valorarla de la manera que ella corresponde, Dios. Permítenos, Señor, que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que esta palabra produzca fruto en nuestro corazón. Pero permite, Señor, que nosotros podamos tener también el deseo de poder leerla, de escudriñarla, Dios. Produce eso en nuestro corazón, Padre. Prodúcelo, por favor. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria. Bendice a mis hermanos de la primera iglesia bautista de Los Ángeles. A todos los que están conectados, bendíceles, Señor. Que tu gracia esté en cada uno de ellos. Tu paz, tu gozo, tu fortaleza, tu ánimo repose en cada uno de sus corazones. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Chao, chao. Como siempre digo, ánimo, fe y confianza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Sigamos adelante leyendo la Biblia. Ahora sí, Dios me lo bendiga. Chao, chao.